Proyecto Puente, periodismo diferente, por Stereo 100. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Esto es el Proyecto Puente a través de Stereo 100.3 FM. Les recuerdo que estamos en vivo también desde proyectopuente.com.mx, televisión por internet en Sonora. Estamos también en www.unirradionoticias.com. Usted nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo, pues, que se encuentre fuera de Sonora. Corra la voz para que usted se informe a través de Stereo 100 también, por supuesto, aquí en Hermosillo. A ver, ya tengo aquí a los tres dirigentes de los partidos políticos, pero mientras me voy con Víctor Hugo Michel. Ya tenemos a Víctor Hugo por allá, a ver, para que me avisen con la información correspondiente. Fíjese que Víctor Hugo Michel documenta cómo es que la Border Patrol está vendiendo mapas a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, si quiere usted, a lo largo de la frontera. Y entre ellos está Sonora. Rutas, por ejemplo, como que están por Sonoita, por San Luis Río Colorado, Nogales, para dárselos los puntos de ubicación a los narcos para decir, mira, no pases por ahí. Les da el pitazo, pues. Y así como en Sonora, en Baja California, Chihuahua está pasando. Entonces es cuando uno se pregunta, bueno, nos presumen que somos un estado fronterizo más seguro en México, pero uno se pregunta, pues, ¿a qué costo? Es decir, ¿qué es lo que está pasando realmente? Esas investigaciones que los medios en el centro del país pueden hacer, porque aquí, digo, insisto, desde que pasó con Alfredo Jiménez Mota, ya pues ha corrido como pólvora en las redacciones el miedo a no poder investigar así, porque primero está la seguridad de nosotros. Jesús Esquivel desde Washington, el corresponsal de Proceso, ha venido a documentar también aquí a Sonora cómo, decía, es el desierto aliado del Chapo Guzmán. ¿A qué precio? Entonces dice uno. ¿Qué es lo que no sabe uno? El periodista de Asuntos Internacionales, Asuntos Especiales de Milenio, Víctor Hugo Michel, además un gran amigo nuestro, la verdad, a quien le doy la bienvenida aquí a Proyecto Puente, ahora en Stereo 100. ¿Cómo estás, estimado Víctor Hugo Michel? Buenos días desde la Ciudad de México. Yo, Luis Alberto, muy buenos días, saludos allá a hermosa Sonora. Gracias, igualmente bienvenido. Víctor, ¿qué fue lo que encontraste en un reportaje, una investigación muy interesante que documenta ayer Milenio en portada? Inmediatamente la bajamos aquí para Proyecto Puente Sonora, sobre, esta protección que da la Border Patrol a nivel, o a lo largo de la frontera, y entre ellos Sonora, Víctor Hugo Michel. Es algo muy interesante, Luis Alberto, porque básicamente siempre se ha hablado de corrupción vinculada al narcotráfico aquí en México. Es algo que, vamos a decirlo, es tristemente cotidiano. Bueno, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Qué pasa en Estados Unidos, no? Bueno, pues me puse a investigar un poco sobre esto. Encontré los reportes de lo que sería el equivalente del órgano interno de control del Departamento de Seguridad Interna, es decir, su Contraloría Interna, vamos a llamarlo así. Son reportes de 2003 hasta 2011 sobre casos significativos de corrupción que ha encontrado el gobierno de Estados Unidos en la patrulla fronteriza, vinculados directamente con narcotráfico o con polleros, ¿no? Uh-huh. Aunado a esto, también me puse a investigar en todos los boletines de prensa que ha sacado sobre detención de agentes fronterizos el FBI en los últimos 10 años. Son aproximadamente unos 300 boletines. Uh-huh. Y empecé a hacer una matriz de información, ¿no? Y al final, pues, se publica este reportaje ayer en Milenio. Son 141 agentes los que en los últimos 8 años han sido detenidos por el gobierno de Estados Unidos, principalmente por el FBI, por estar en la nómina del narcotráfico. Son unos casos, Luis Alberto, realmente llamativos, realmente interesantes. Tenemos el caso, por ejemplo, de un agente que en Arizona, ahí en la frontera con Sonora, pues lo que hacía era escoltar los embarques de cocaína. Sí. Con su patrulla, de la patrulla fronteriza, todos las hemos visto, esas patrullas, esas camionetas, claro, con la franja verde. Bueno, esta camioneta servía de escolta a los embarques de cocaína. Y está un caso muy particular, muy interesante, el de Yamilcar Fierros. Él era un patrullero fronterizo adscrito al sector Nogales, de la patrulla fronteriza. ¿Y qué hizo él? Pues contactó, de acuerdo a documentos judiciales que obtuve, que están basados en la Corte Federal de Phoenix. Este hombre en 2009 le vendió al cártel de Sinaloa, contactó a un agente del cártel de Sinaloa, le vendió mapas confidenciales, altamente confidenciales, que mostraban las rutas de la patrulla fronteriza en la frontera, o sea, rutas de patrullaje, y no solo eso, incluso mapas en los que se detallaban la ubicación de los sensores subterráneos para que los narcotraficantes pudieran cruzar sin problemas por el desierto. Es decir, son casos muy interesantes. Luis Alberto, déjame decirte un dato aquí que se arroja esta matriz de datos que elaboramos.
básicamente la garita que más problemas presenta es la del Paso. Ahí es donde se ha detenido el mayor número de agentes coludidos con el narcotráfico, pero Arizona y la frontera con Sonora tiene bastantes problemas. Por ejemplo, en carreteras de Arizona se ha detenido a un patrullero, el que te comentaba, que servía de escolta a los narcotraficantes allá en las carreteras de Estados Unidos. En San Luis tenemos 2 agentes detenidos por corrupción, en Tucson 1, en Yuma tenemos 2, en Nogales tenemos otro, en Douglas tenemos 3, y son todos los casos que tenemos en Arizona, que va como estado está en tercer lugar detrás de California y de Texas, el número de casos de corrupción de agentes de la patrulla fronteriza, Luis Alberto. Oye, ¿qué se trata, qué interpretación le puedes dar tú, Víctor Hugo? Víctor Hugo Michel, la verdad, créame, es un reportero que conoce muy bien Arizona, conoce muy bien Sonora, ha estado aquí cubriendo diferentes asuntos, desde lo de Tubutama, en la Comisión Sonora Arizona, donde ¿cuándo fue? Cuando estaba Janet Napolitano y Eduardo Burs, que ahí nos conocimos hace como 7 años, en Phoenix, sí, en Scottsdale. Es decir, conoce muy bien esta región fronteriza y toda la Unión Americana porque ha trabajado diferentes temas. Víctor Hugo, esto también es un poco irresponsabilidad, es decir, entonces es un doble discurso de Estados Unidos. Bueno, o sea, antes de voltear a Sonora, digo, lo de siempre, pues, lo que ya sabemos, que nosotros ponemos los operativos y los muertos, y en Estados Unidos, pues, se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Es decir, no combaten su corrupción allá, Víctor Hugo. ¿O cómo ves tú? ¿Qué valoración le harías? Yo te diría que sí están combatiendo la corrupción, pero vamos a decirlo de la siguiente forma. Tan la están combatiendo que están dando a conocer estos reportes, Bueno, estos sí. informes del inspector interno, porque sería fácil para ellos el no darlos a conocer, ¿no? Eso es parte del esfuerzo que está haciendo el Departamento de Seguridad Interna para tratar de combatir la corrupción, porque si es un problema serio en la patrulla fronteriza. Durante muchos años sí se hicieron de la vista gorda. Déjame darte un detalle aquí muy interesante, que el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar para este año un presupuesto de $3 millones para terminar pruebas de polígrafo y de control de confianza a todos los agentes de la patrulla fronteriza. Precisamente tan preocupados están en Washington por lo que está pasando, porque ya se dieron cuenta de que algo está pasando en la patrulla fronteriza, que han aprobado estos presupuestos extraordinarios para poder hacer pruebas de control de confianza. Ahora, dicho eso, de que sí se está haciendo un esfuerzo, o al menos eso evidenciaría en estos reportes, lo cierto es que durante muchos años el discurso oficial de Estados Unidos ha sido señalar el dedo hacia México, claro, y decir que la corrupción está de este lado de la frontera, ¿no? Cuando mucha gente nos hemos preguntado una y otra vez, pues, ¿qué pasa con las drogas cuando llegan a la frontera? ¿Se teletransportan y llegan a otro lado, o cómo está el asunto, no? Bueno, este reportaje y estas cifras pues sí nos ponen en evidencia de que hay un problema serio de corrupción en la patrulla fronteriza. Son 141 agentes. De hecho, si me apuras, vámonos ahí a la Policía Federal. Yo no creo que el año pasado haya habido tantos agentes de la Policía Federal acusados de corrupción. En 141 me quedaría ahí la duda, Sí, ¿por qué? ¿Serían más, crees tú? ¿Perdón? ¿Crees que serían más, entonces? O es decir... de hecho, hay un dato aquí muy interesante que queda todavía por esclarecerse. Hay abiertas 2,000 investigaciones, Es decir, 2,000 investigaciones. 2,000 investigaciones son las que tienen en este momento abierto el órgano interno de control. Lo que pasa es que no han terminado. Es decir, no se puede acusar a una persona que no ha terminado la investigación de corrupción, ¿no? Pero son 141 de los que ya terminaron sus procesos y ya están encarcelados. Pero todavía tenemos 2,000 más que están bajo análisis, que están bajo investigación, porque podrían estar también coludidos, ya sea con polleros o con cárteles de la droga. Entonces hay que esperar también finalmente qué pasa. Son muchísimas investigaciones las que están haciendo en este momento ahí en la patrulla fronteriza. Déjame darte otro dato también que es estremecedor, y de hecho ahí lo pueden checar en la página de Víctor Hugo, tengo que hacer un corte y me permites si vuelvo contigo para finalizar. Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. Estoy hablando con el periodista Víctor Hugo Michel de Milenio Internacional, o bien encargado de asuntos internacionales y especiales de Milenio desde la Ciudad de México. Corroboró, documentó a través de documentos oficiales de la Corte de Estados Unidos cómo a lo largo de la frontera la Border Patrol, o bien la seguridad fronteriza, pues está vaya en la mira, porque está proporcionando información a la delincuencia organizada, entre ellos Sonora, 8 de la mañana con 33 minutos. Esto es Proyecto Puente a través de Estéreo 100.3 FM. Estamos también en proyectopuente.com.mx y unirradionoticias.com. Para finalizar, estábamos hablando con el periodista encargado de asuntos especiales de Milenio México, quien documentó cómo a lo largo de la frontera con México y Estados Unidos, la patrulla fronteriza o Border Patrol, pues tiene de alguna manera pues una vida cómplice
con la delincuencia organizada le pasa sensores o mapas o vaya la ruta crítica donde pudieran detectar al narco o por donde les facilita el acceso de la droga a Estados Unidos, así en palabras coloquiales. Y entre ellos está Sonora. Y yo insisto, hago el hincapié al doble discurso de Estados Unidos. Bueno, en este caso sí los está detectando, Víctor, pero híjola, eso es solo la punta del iceberg. Para finalizar tu análisis, por favor, adelante. Claro, porque siempre los malos somos los mexicanos en esta historia, por supuesto. ¿no? En esta historia, de acuerdo a la visión que ha tenido el gobierno estadounidense. Ahora te comentaba de dos casos muy interesantes, uno de ellos vinculado directamente con Sonora, uno de los agentes de la patrulla fronteriza. Pues ¿qué pasó? Venían persiguiendo patrulleros estatales a un cargamento de marihuana, se detiene esta camioneta en la que iban narcotraficantes, se echan a correr también los policías detrás de ellos, y como ves que tienen unas cámaras atrás, unas cámaras ocultas, estas patrullas estadounidenses, las estatales, bueno, de repente esta patrulla capta cómo llega una patrulla de la patrulla fronteriza, se estaciona, se asoma el patrullero, ve que no hay nadie, abre la cajuela y saca toda la marihuana y se la lleva, ¿no? Es uno de los casos que se vieron en esta investigación, casos muy interesantes que están ahí disponibles en milenio.com, Luis Alberto, para que la gente pues pueda platicar y pueda ver básicamente lo que está pasando allí en la frontera con Estados Unidos, porque los malos en la película no nada más somos nosotros los mexicanos. Estoy plenamente de acuerdo contigo, Víctor Hugo. Te mando un abrazo, amigo, y siempre pues te pido mantenernos en contacto. Te seguimos mucho, por supuesto, y reconocemos tu esfuerzo. Estuviste por allá con la historia. Estás escribiendo un libro, me dijo Diego Osorno, que vas a publicar, ¿no? Recientemente, sobre el juicio allá en el otro lado del mundo de los mexicanos narcotraficantes. Ya está terminado, ya casi está terminado, ya nada más estamos en las ediciones finales, pero sí, ya ese libro se va a llamar Morir en Malasia. Morir en Malasia, excelente, lo espero con ansias, después de haber leído La Guerra de los Zetas de Diego Osorno, híjolo, ya con tu material, y pues te invitaremos a presentarlo aquí, Hermosillo. Víctor, te mando un abrazo. Con mucho gusto, un abrazo también al norte. Igualmente, Víctor Hugo Michel, encargado de Asuntos Especiales de Milenio, colaborador de Proyecto Puente. Proyecto Puente, periodismo diferente, por Stereo 100.